próximo miércoles van a ver conmigo también cómo está regulado todo el sistema, todo el seguro de salud, especialmente el tema del régimen de las obras sociales. Este es un tema bueno, que es interesante, es más práctico que teórico, si bien tiene alguna que vamos a ver, hay alguna incoherencia en cómo está regulado la cuestión de las enfermedades y accidentes inculpables, pero es más, en cambio, el miércoles que viene, cuando veamos el Seguro Nacional de Salud y el régimen de las obras sociales, es más bien un tema macro, de cómo se organiza todo el sistema de salud. Así que bueno, les de la clase de hoy, ustedes en el campus recibieron esta guía. Profe, ¿usted la subió? Porque hasta hoy al mediodía no encontré guía. Se la mandé a la Matis. Puede ser que ayer tuvieron exámenes, pero si no, bueno, no se preocupen que se la van a enviar después de la clase. Ah, bueno, está bien, gracias. Yo simplemente quería saber si ya la habían recibido o no, justamente para esto, ¿no? Para si no la habían recibido, ir para que se la mande. Bueno, profe, gracias. Bueno, ¿la ven ahora la pantalla que estoy compartiendo? Sí. ¿Sí? Sí, se ve. Puede ver. Bueno, bárbaro. Esto después se lo voy a mandar para que ya les quede y van a tener la parte del tema. Tengan paciencia con los que van ingresando. Profe, en el campus pusieron algo que se llama ejes enfermedades inculpables y obras sociales. Sí, eso sirve, llama... ¿no? Eso es algo... Eso, está muy bien eso. Me dijeron que eso ya estaba, pero yo preparé esto. Voy a pedir que se los envíen después de la clase, ¿no? Es algo bien, digamos. Claro, porque Esto está, creo que... Bueno, primero que está nada, eso y derecho a la vamos salud. a empezar con las definiciones, que es enfermedad. A ver, para. Perdón, se escucha con delay. Cintia. No, que Sí. se escucha con delay, perdón. Derecho a la salud también está. Bueno, es eso lo que vamos a ver el miércoles que viene. Sí, vamos a empezar con las definiciones. Primero, ¿qué es el culpable? De definir eso tenemos que ver qué es accidente de trabajo y enfermedad profesional. En la Constitución Nacional, como está regulado en la Ley de Contrato. Vamos a hacer sobre cómo, sobre quién es, ¿sí? Y si hay alguna modificación o no. De enfermedades o accidentes inculpables se deben entender aquellas dolencias de salud que afectan al trabajador de forma tal que le impidan cumplir con la prestación de las tareas que tiene asignadas, cuando el origen de la afección no es atribuible al dependiente ni producido por causa o en ocasión del trabajo. Entonces, primero que nada, ¿qué estamos hablando? Esta definición nos dice que es cualquier dolencia o alteración de la salud que le impide al trabajador cumplir sus tareas. Es desde una gripe, un resfrío, un accidente de tránsito, en una actividad deportiva, una patología psiquiátrica, ¿no es cierto? Siempre y cuando no
haya sido producido por causa o en ocasión del trabajo, ¿no? Esto es la definición de enfermedad inculpable. Para hablar de este tipo de enfermedades, se deben cumplir distintos requisitos negativos. La ausencia de los mismos, residualmente, podamos afirmar la existencia de una verdadera enfermedad o accidente inculpable. Bueno, esto lo que quiere decir, ¿no es cierto?, es que para que tengamos en claro qué es una enfermedad o qué es un accidente inculpable, se define negativamente. Primero tenemos que comprender qué es un accidente de trabajo y una enfermedad profesional. Estos requisitos negativos son: A, no estar originada la enfermedad del trabajador en la función o tarea desempeñada. Estamos en presencia de una enfermedad profesional o accidente de trabajo, que están regulados por la ley 24.557. Y B, no haber sido causada por dolo. El dolo, ya saben ustedes que es la intención o culpa grave del trabajador para eximirse de prestar servicio. Por eso es que se llama enfermedad o accidente inculpable. Digamos que enfermedad inculpable es aquella que resulta descartando cualquier enfermedad profesional, como asimismo todas las consecuencias dañosas derivadas de actos voluntarios del trabajador. Entonces, acá ya tenemos planteado la definición. Vamos a ver qué es lo que nos dice la ley 24.557 sobre los accidentes de trabajo profesionales. Es el artículo 6º de esta ley que establece las contingencias cubiertas y define qué se considera accidente de trabajo y enfermedad profesional. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, es muy importante porque justamente eso va a determinar quién responde frente a una contingencia u otra contingencia. Si es enfermedad o accidente culpable, va a responder el empleador. Si es un accidente de trabajo o enfermedad profesional, la ART. Bueno, vamos entonces al accidente de trabajo. El accidente de trabajo, a todo acontecimiento súbito ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo. Esto es lo que se conoce, como ustedes saben, como accidente in itinere, ¿no? Esto último. Se consideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo conforme al procedimiento del artículo 40, apartado 3 de esta ley. El listado identificará agente de riesgo, cuadros clínicos, exposición en capacidad de determinar la enfermedad profesional. Es decir, acá lo que nos importa que quede claro es que la enfermedad profesional surge de un listado que elabora y revisa el Poder Ejecutivo. Ustedes saben que de todas maneras, ¿no es cierto?, este listado ha sido frecuentemente impugnado en sede judicial y a través, por vía jurisprudencial, se han incorporado otras enfermedades cuando se ha demostrado a través de pericias médicas, ¿no es cierto?, que tenían relación directa con la actividad del trabajador. Serán igualmente consideradas enfermedades profesionales aquellas otras que, en cada caso concreto, la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo. Entonces, bueno, en este artículo 6º de la ley 24.557, obviamente dejan un inciso abierto para incorporar nuevas enfermedades cuando son directa con el trabajo, y el organismo encargado de incorporar esa nueva enfermedad es la Comisión Central. ¿Alguna duda hasta acá?
Hola, perdón, Rocío mi nombre, me voy a poner con la cámara. Yo quería hacer una pregunta. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta que no tiene que ver con el contenido, súper claro, pero la había escrito. Quería saber si había alguna novedad sobre el final, sobre si vamos a tener final en diciembre finalmente o no, porque era algo que justo estábamos hablando ayer y no había nada, no había nada claro. Sí, obvio que sí, pero era algo como que hablábamos y no nos responden ningún mail ni nada. Pero bueno, nada, quería saber si había alguna novedad o algo, alguna decisión tomada. Rocío, yo no estoy en conocimiento. Vos sabés que la facultad tiene algunas cuestiones, algunos conflictos, la cátedra, tenemos a la titular, ¿no es cierto?, que es la doctora Chipoleta, que tuvo que cesar, el profesor asociado, eso también ahora cumplió los 70 años, varios temas, varios frentes al mismo tiempo, pero esto al resto de los profesores para que les deje qué va a pasar con el final, porque me parece que obviamente tienen derecho a saberlo. No con ninguna respuesta concreta. Sí, le pido disculpas porque le corté la clase con la pregunta, nada que ver, pero la verdad era que estábamos todos ayer, todos los de esta comisión, todos como hablando y, o sea, creo que antes de especular con las fechas de un final, es como mejor ir a la fuente de verdad que nada, son ustedes que son los profesores, porque por lo menos en mi caso yo me recibo con este final, con esta materia, es la única que me queda, entonces no me da igual, no me pasa desapercibido rendir en diciembre que rendir en febrero. Pero bueno, igualmente disculpas porque le corté la clase y todo, pero quería saber. No hace falta que te disculpes. Es lógico, a ver, yo te digo, es lógico que ustedes quieran saber cuándo van a rendir la materia. Yo sé que muchos se reciben con esta materia o que es una de las últimas, así que lógico. Lo que no tenemos es una respuesta concreta en este momento, en parte porque la carrera de Relaciones Laborales no nos está dando respuesta tampoco a los profesores en diversas cuestiones. Yo voy a trasladar esto y vamos a tratar de resolverlo lo antes posible en nuestras manos. ¿Sí? Pero no te preocupes, por favor. Muchas gracias. La parte estaría menos clara. Bueno, vamos a seguir entonces con el marco jurídico. ¿Sí? Primero que nada, nacional. Ustedes, vamos a referirnos al artículo 14 bis, que ustedes ya lo saben, pero es importante que lo volvamos a ver y lo volvamos a leer porque cuando desarrollemos el tema van a ver que hay, ya les adelanto, hay alguna incoherencia en cómo está regulado esta cuestión. Entonces, que es el pilar básico del ordenamiento jurídico, párrafo tercero, el artículo 14 bis, que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral, y expresamente en el mismo párrafo se pone en cabeza del Estado el establecimiento del social obligatorio. Entonces, en referencia a este seguro social obligatorio, se sabe que es un instrumento de previsión y de seguridad que cubre un sinnúmero de ítems: seguro de vida, seguro de empleo, previsión social, bueno, todas las contingencias sociales que ustedes ya conocen. La doctrina está en directa relación con el grado de desarrollo social de cada sociedad. Es decir, ¿no es cierto?, que el nivel, la calidad y el nivel de desarrollo del sistema de seguridad social de un país, muchas veces con el nivel de desarrollo que tiene el país. La organización de este sistema de salud es puesta por nuestra Constitución Nacional en manos del Estado y se presenta como una atribución deber del mismo, quien deberá no solo organizarlo, sino también controlarlo por organismos de naturaleza privada. Entonces, esto que ustedes ya conocen es importante tenerlo presente en esta situación,
acá hay un déficit, digamos. La seguridad social está en cabeza del Estado. Es un derecho y un deber del Estado organizarlo y eventualmente controlarlo. ¿Sí? Debemos considerar, ¿no es cierto?, el preámbulo de la Constitución, que funciona como una clave de interpretación de todo el texto. La parte del preámbulo donde dice promover el bienestar general. La de las contingencias emanadas de una enfermedad o accidente inculpable se subsume, es decir, queda encuadrada de manera indudable en la expresión promover el bienestar general. El preámbulo menciona como uno de los fines. Un momento que acá me entró alguien. Ahí está. Se va la lluvia. Flores Sur. Tremenda lluvia. Bien, entonces es importante. El primer tal es la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, que pone en cabeza del Estado el derecho y el deber de organizar el seguro de salud. Cuestión de las enfermedades y accidentes inculpables, social, que debería estar en cabeza. Pero ¿cómo está regulado esto? El trabajo. Bueno, el tema de los llamados accidentes y enfermedades inculpables está tratado en el capítulo 1, título 10 de la Ley de Contrato de Trabajo, que está subtitulado Ciertos efectos del contrato de trabajo. Este título está integrado por los artículos 208 a 213, que regulan el plazo, del 208, perdón, al 213, regulan el plazo y la remuneración. Entonces vamos a uno, primero que nada, a ver el tema del plazo. Plazo de duración del derecho del trabajador a recibir su remuneración. Dice, este artículo 208 es un largo artículo, ¿sí?, que lo vamos a tratar de desglosar, de analizar separadamente. O enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un periodo de 3 meses si su antigüedad en el servicio fuera menor de 5 años y de 6 meses si fuera mayor. Bueno, este primer párrafo 208 establece el plazo máximo de duración de la licencia, periodo en el cual el trabajador tiene derecho a continuar recibiendo su remuneración. Si la antigüedad del trabajador o trabajadora es menor a los 5 años, este plazo es de 3 meses. Si es mayor a 5 años, ese plazo se extiende hasta los 6 meses. Seguimos. En los casos en que el trabajador tuviera cargas de familia, circunstancias, se encontrara impedido de concurrir al trabajo, durante los cuales tendrá derecho a percibir su remuneración, se extenderán a 6 y 12 meses respectivamente, si su antigüedad fuese inferior o superior a los 5 años. Entonces, si el trabajador o trabajadora tiene carga de familia, ese plazo de licencia y con derecho a percibir su remuneración se amplían al doble. 6 meses si su antigüedad es menor a 5 años, su antigüedad es superior a los 5 años. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad salvo que se manifestara transcurrido los 2 años. ¿Sí? Entonces, si esto sobre todo el tema de la recidiva es para enfermedades graves, que no se considera enfermedad salvo que se manifieste esa recidiva transcurridos los 2 años desde la primera enfermedad. Se tiene que entender desde la primera enfermedad. Bueno, vamos a ver ahora entonces cómo se liquida la remuneración de este trabajador, ¿no es cierto?, que sufrió un accidente o una enfermedad inculpable, está de licencia,
y hay que seguir pagándole su sueldo. ¿Cómo se calcula, cómo se liquida la remuneración? La remuneración en estos casos la remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador, se liquidará conforme a la que perciba en el momento de la interrupción de los servicios, con más los aumentos que durante el periodo de interrupción fueren acordados a los de su misma categoría por aplicación de una norma legal, convención colectiva de trabajo o decisión del empleador. Entonces, cuando se interrumpe la prestación de tareas, bueno, es el mismo sueldo el que hay que abonarle durante el plazo que dure la licencia. A lo que hay que agregarle un aumento convencional, legal o por decisión del empleador para los de la misma categoría del trabajador o trabajadora. Cuando la remuneración es variable, bueno, ahí no lo va a decir, y el salario estuviera integrado por remuneraciones variables, se liquidará en cuanto a esta parte según el promedio de lo percibido en el último semestre de prestación de servicio. Entonces, cuando es remuneración variable, se liquidará conforme al promedio de lo percibido en el último semestre de prestación de servicio. Y sigue, no pudiendo en ningún caso la remuneración del trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la que hubiera percibido de no haberse operado el impedimento. Este es un límite, digamos, nunca puede ser inferior a lo que hubiese percibido de continuar prestando sus tareas. Una especie que el trabajador dejare de percibir como consecuencia del accidente o enfermedad, serán valorizados adecuadamente. Bueno, muchas veces en los convenios colectivos de trabajo este tipo de situaciones están estipuladas, sino queda, ¿no es cierto?, es una cuestión que queda, se llama así, indeterminada, que queda bien. En última instancia, lo que tienen que saber es que siempre, si la valoración realmente no es razonable, la valoración de lo que recibe en especie no es razonable, siempre queda sujeta a revisión judicial. ¿Qué pasa en caso de suspensión del contrato de trabajo por causas económicas? Bueno, la suspensión por causas económicas o disciplinarias del empleador no afectará el derecho del trabajador a perración por los plazos previstos, sea que aquella se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado o que estas circunstancias fuesen. Entonces no se afecta el derecho del trabajador a percibir su remuneración. Bien, entonces vamos a ver ahora qué requisitos tiene que cumplir el trabajador, ¿no es cierto?, para percibir su remuneración durante el plazo o afectado por el accidente, es decir, el plazo de su licencia. Bueno, el artículo 209 establece que el trabajador, obviamente, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la enfermedad y del lugar en que se encuentra en el transcurso de la primera jornada de trabajo, cual estuviere imposibilitado por alguno de sus causas. Entonces, el trabajador tiene que dar aviso a su empleador. ¿Cómo le tiene que dar? Bueno, fíjense que acá no se establece ninguna formalidad. De cualquier manera, el aviso que dé el trabajador, incluso el aviso lo puede dar un compañero de trabajo, compañera de trabajo, lo puede dar un familiar. ¿Sí? En la mayoría de los casos, este aviso se da vía telefónica, vía WhatsApp o a través de un compañero. No hay formalidad. Lo único que hay que tener en cuenta con respecto al aviso es la cuestión de la prueba. ¿Sí? Obviamente, lo que siempre hay que tener claro, que es un deber, así como es un principio fundante, digamos, de todo el ordenamiento jurídico y concretamente también de la ley de contrato de trabajo,
son los deberes recíprocos de buena fe. Si no da aviso, bien, mientras no lo haga, mientras no dé aviso a su empleador, no va a percibir la remuneración correspondiente, salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, su carácter y gravedad, inequívoca. Obviamente, si el trabajador se accidenta en la calle, no es un accidente in itinere, digamos, ¿no? Fuera, ni estaba yendo, ni estaba volviendo del trabajo, pero sufre, estaba andando en bicicleta con uno de sus hijos, estaba paseando, sufre un accidente, pierde el conocimiento, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente hay un caso de fuerza mayor que dé aviso, pero bueno, se acredita inequívocamente cuál es la causa de su afección. Por lo tanto, en ese caso, no pierde su derecho a la remuneración. Lo que estamos viendo, ya tienen experiencia, que son bastante frecuentes, digamos, en recursos humanos, ¿no? Acá lo que hay muchas veces más conflictos tiene que ver con el control de la enfermedad o del accidente, que es el control. El artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el trabajador está obligado a someterse al control que se efectúe designado por el empleador. A ver, acá nos estamos refiriendo generalmente a un trabajador o trabajadora que falta un día o dos porque tiene una gripe, sino que estas cuestiones se dan, ¿no es cierto?, es más grave y el periodo de licencia es más prolongado, o cuando sobre todo cuando estos periodos de licencia, ¿no?, el trabajador o trabajadora, ¿no es cierto?, tiene una enfermedad inculpable, se reincorpora, pasa un tiempo, vuelve a caer en la misma enfermedad, etcétera, etcétera. Bueno, es una cuestión que suele suscitar algún conflicto. Bueno, obviamente el empleador controlar esa enfermedad. No puede negarse. Puede incluso mandar un facultativo, a costa, obviamente, del... ¿Qué pasa? Que esto suele pasar. ¿Qué sucede cuando hay discrepancia? Cuando hay discrepancia entre el diagnóstico del médico del trabajador y el plazo de duración receta con lo que opina el médico del empleador. ¿Quién resuelve? ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Y tenemos diversa casuística jurisprudencial, jurisprudencia de los jueces laborales. Lo dominante es que no se puede dejar en manos del empleador la determinación de la veracidad o de la prolongación o del diagnóstico de la enfermedad del trabajador. Se le tiene que dar primacía al diagnóstico del médico del trabajador. Pero hay otra jurisprudencia que establece que si hay un conflicto, se puede establecer una junta médica, generalmente a través de un organismo público, como son los hospitales públicos, que determinen y evalúen la enfermedad del trabajador. Pero lo que hay que tener en claro, estos son los dos criterios predominantes, lo que hay que tener en claro es da lugar a un conflicto judicial, el juez por una pericia médica. Otra opción, ya les dije dos, una es que hay que dar primacía a lo que
el médico del trabajador, otra es que se puede establecer una junta médica que de alguna manera objetiva la cuestión conflictiva. Una tercera es que muchas veces el empleador directamente no le da crédito, muchas veces, digamos, son en casos particulares, perdón, ¿no? Pero esto pasa también. El empleador no le da crédito al certificado médico que trae el trabajador y lo despide, o lo intima a reincorporarse al trabajo bajo procedimiento de encontrarlo incurso en abandono de trabajo. Bueno, ¿qué pasa en esa situación? Bueno, esta última que les digo, casi te diría inexorablemente va a juicio y ahí lo va a resolver la pericia médica, o sea, lo va a resolver el juez, pero no lo resuelve la pericia médica, estoy diciendo algo incorrecto, determinante, digamos, la pericia médica, pero lo resolverá el juez a través de... ¿Hay alguna duda con respecto a este tema? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Bueno, sigo entonces. Conservación del empleo. Esta es una situación, digamos que el plazo, ya vimos el plazo durante el cual el trabajador tiene derecho a percibir su remuneración. Ahora, ¿qué pasa si la dolencia, la enfermedad se prolonga en el tiempo y el trabajador no se puede incorporar? Bueno, hay un derecho en cabeza del trabajador a la conservación de su empleo. Dice el artículo 211, que vencidos los plazos de interrupción del trabajo por causa de accidente o enfermedad inculpable, si el trabajador no estuviere en condiciones de volver a su empleo, el empleador deberá conservárselo durante el plazo de 1 año, contado desde el vencimiento de aquellos. Aquellos es el plazo en que se venció la licencia remunerada. Vencido dicho plazo, la relación de empleo subsistirá hasta tanto alguna de las partes decide y notifique a la otra rescindirla. La extinción del contrato de trabajo en tal forma es de responsabilidad indemnizatoria. Es decir, que una vez que se vencen los plazos máximos de licencia remunerada, que ya vimos que el plazo máximo es de 12 meses, si el trabajador o trabajadora no puede reincorporarse, tiene derecho a que le conserven el empleo por el plazo de 1 año. Es recomendable que el trabajador, cuando se da esta situación, que el empleador notifique al trabajador que comienza el plazo de conservación del empleo. Bueno, y después, extinguido ese plazo, cualquiera de las partes puede dar por extinguida la relación del contrato de trabajo sin responsabilidad. A ver. Bueno, continuamos. ¿Qué pasa con la del trabajador? Esto lo regula el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 212 establece que vigente el plazo de conservación de empleo. El artículo 212 nos da 4 supuestos. Si el accidente o enfermedad resultase, perdón, voy a volver a leer porque leí mal. Si del accidente o enfermedad resultase una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviera en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que puede ejecutar sin disminución de su remuneración. Este es el supuesto, bueno, de no puede realizar las mismas tareas. Bueno, el empleador le tiene que asignar una tarea que tenga en cuenta el estado de salud del trabajador sin disminución de la remuneración.
Si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación que no le fuera imputable, deberá abonar al trabajador una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo es una indemnización disminuida de fuerza mayor. Inciso C dice, si estando en condiciones de hacerlo, repito, si estando en condiciones de hacerlo, no le asignare tareas compatibles con la aptitud física o psíquica del trabajador, estará obligado a abonarle una indemnización igual a la establecida en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, si el empleador no puede, obviamente lo tiene que probar, entonces, o sea, no le fuera imputable, deberá abonar al trabajador una indemnización disminuida. Ahora, si estando en condiciones, tareas de acuerdo a la aptitud física o psíquica del trabajador, entonces lo tiene que indemnizar de acuerdo al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. El inciso D dice, cuando de la enfermedad o accidente se derivara incapacidad absoluta para el trabajador, el empleador deberá abonarle una indemnización de monto igual al artículo 245 de esta ley. Es decir, que si el trabajador o trabajadora tiene una incapacidad para desarrollar cualquier tarea, entonces el empleador le debe abonar la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. No es compatible y se acumula con los que los estatutos especiales o convenios colectivos puedan disponer para tal supuesto. Este beneficio no es incompatible con estatutos especiales o convenios colectivos puedan disponer supuesto. ¿Alguna duda? Bien. Un ejemplo de esto último, profe, de otro beneficio que pueda ser compatible con la indemnización. Y digamos que uno tiene el estatuto del periodista profesional, establece indemnizaciones especiales para los periodistas por su condición, ¿no es cierto? Para proteger a la función periodística, a la libertad de expresión, indemnización mucho mayor que la de un trabajador, vamos a decir, común y corriente. A veces en los convenios colectivos de trabajo también se establecen algunos beneficios especiales, ¿sí? No sé si alguno trabajó en comercio, porque por ejemplo tienen, por convenio colectivo, tienen el seguro de la estrella, digamos que es como una especie, ¿no es cierto?, que se va recaudando y que se le abona al trabajador. Bueno, cada gremio, digamos, en su convenio colectivo regula algún beneficio especial a los trabajadores. Bueno, lo que establece el artículo 212 no es incompatible con esos beneficios. Gracias. De nada. ¿Qué pasa si yo soy el empleador y despido al trabajador durante el plazo de vigencia de la licencia? Bueno, el artículo 213 establece que si el empleador despidiese al trabajador durante el plazo de las interrupciones pagas por accidente o enfermedad inculpable, deberá abonar, además de las indemnizaciones por despido injustificado, los salarios correspondientes a todo el tiempo que faltare para el vencimiento de aquella o a la fecha del alta, según demostración que hiciese el trabajador. ¿Sí? Es decir, que si se lo despide durante el plazo de vigencia, bueno, aparte de pagarle todas las indemnizaciones del artículo 245, no sé, la indemnización por antigüedad, preaviso, SAC, proporcional, etcétera, etcétera, le tiene que pagar todos los salarios correspondientes a
el tiempo que le faltaba a ese trabajador o trabajadora para que venza la licencia o hasta la fecha en que le hubiesen dado el alta. Acá, bueno, muchos en derecho laboral y de la seguridad social se preguntan por qué esta contingencia está en cabeza del empleador. No perjudica a la pequeña y a la mediana empresa. Voy a decir, voy a poner especial énfasis en esas empresas donde tengo 1, 2, 3 trabajadores y trabajadores o trabajadoras entra de licencia por una enfermedad inculpable de unos meses. Yo tengo que pagarle, ¿no es cierto?, ese salario durante el plazo que dura la licencia y al mismo tiempo tengo que incorporar a alguien que la supla, que supla a ese trabajador o trabajadora, con lo cual se incrementa el costo. Porque, digamos, está perfecto que el trabajador mantenga su derecho, su remuneración, pero ¿por qué se pone en cabeza, siempre en cabeza del empleador? La desigualdad, digamos, de posibilidades entre una mega empresa, una gran empresa, como les acabo de decir, una pequeña empresa. ¿Sí? Bueno, esto suscita mucho cuestionamiento. Uno de los temas, ¿no es cierto?, que afectan principalmente a la pequeña empresa, al pequeño comerciante. Es una de las cuestiones que está pendiente de una reforma legislativa. ¿Sí? Proponen, digamos, que este tipo de contingencias puedan ser objeto de un seguro, digamos, esto generaría que este riesgo, ¿no es cierto?, de enfermedad, ¿no es cierto?, se mutualice o se disperse el riesgo que contratan el seguro y no les resulta de esta manera tan oneroso a los pequeños, a la pequeña empresa o a los pequeños comerciantes. Esa es una posibilidad que podría resultar, pero sigue estando ubicado la resolución del problema dentro del derecho privado, dentro de un seguro, ¿no? Hay otros que consideran que esto es claramente una cuestión de seguro social, ¿sí?, que le corresponde a la seguridad social y es el Estado el que tiene que hacerse cargo de esta contingencia. Hacerse cargo, pero estableciendo fuentes de financiamiento para poder hacerse cargo. Acá no es cuestión, ¿no es cierto?, de generarle sin tener en cuenta cómo se va a financiar. Bueno, esto es lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Esta cuestión, que no es un tema menor, es un tema que se ha visto incrementado esta problemática entonces, derecho laboral. Argentina, la forma más fácil que encontró el Estado para cubrir ciertas contingencias, como enfermedad inculpable, licencias remuneradas, descanso anual remunerado. Ahora bien, hay una profunda crítica a esta legislación toda vez que se transfiere las contingencias sociales al sector privado. Acá hay una transferencia de sociales al sector privado. Es que la protección debe ser soportada por toda la sociedad en virtud de una interpretación integral del concepto de justicia social. Y esto porque se deben adecuar criterios. El Estado en nuestro país tiene facultades para exigir a sus ciudadanos el cobro de impuestos,
un compromiso de su parte a los mismos ciudadanos la cobertura de seguridad social, la misma Constitución Nacional. Pero además, se debe tener en cuenta que son institutos propios de la seguridad social y a la hora de observar su funcionamiento en la práctica, cuenta las diferencias existentes entre las grandes empresas que lo pueden enfrentar y las pequeñas o medianas que tienen dificultades para cumplir legales. De allí que una parte importante de la doctrina jurídica son de que algunos riesgos no se vinculan directamente con la prestación del trabajo o con responsabilidad objetiva que lo justifique, se considera que deben dejar la órbita del derecho de trabajo y ser traspasados a la seguridad social, formando parte de sus institutos propios, con lo que se lograría en la tutela y se liberaría al empleador del costo de la cobertura. A ver, digamos, acá es evidente, cuando vimos las definiciones de lo que es enfermedad y accidente inculpable, cuestión de contingencia social. Entonces, si no hay una responsabilidad ni subjetiva, si no hay culpa, no hay dolo por parte del empleador, y tampoco se le puede atribuir una responsabilidad objetiva, como sí puede pasar con los accidentes de trabajo, entonces es el Estado el que tiene que asumir su derecho y su deber de generar a través de institutos propios, a través de una legislación, a través de fondos de financiamiento, que sea eficaz, ¿sí? Porque si no, y esto significa concretamente trasladar esta contingencia del derecho del trabajo al derecho de la seguridad social. Está, ¿no? Que vendría a solucionar un problema bastante acuciante que tiene, como le decía hace un ratito, la pequeña modos, sigo, ¿no? De todos modos, voy terminando, hoy termino, me quedé corto con el tiempo, pero bueno, de todos modos, quienes propician esta solución doctrinaria, que el hecho de que el empleador no pague las indemnizaciones no quiere decir que no deba contribuir para formar un fondo en el sistema. Es generalizado, toda la comunidad contribuirá, incluidos el empleador y el trabajador. Es decir, al haber una dispersión del riesgo social, de la contingencia social, y un fondo que se establece mancomunadamente, es mucho más efectivo que como está regulado en este momento. De la insoslayable necesidad de protección de los sujetos víctimas de las contingencias que analizamos. Nadie duda que al trabajador hay que proteger. Pero ello no justifica que la obligación de tales contingencias recaiga exclusivamente en el empleador, pues, como ya vimos, se trata de una contingencia social en cabeza del Estado. La eficacia de la cobertura, mejorando o introduciendo técnicas de funcionamiento y financiamiento de la seguridad social que sean de situación. Entonces, digamos, una crítica bastante de fondo a cómo está regulado, dicho de manera más sencilla o más vulgar, la manera más sencilla para el Estado, haciendo recaer esta problemática. Digamos, estamos todos de acuerdo en que el trabajador en esta situación tiene que ser protegido, tiene que ser tutelado, pero poner en cabeza de los empleadores no se ha logrado construir un sistema que realmente sea bueno. Hoy me quedé un poco corto con
la clase. Estoy abierto, digamos, a preguntas o a comentarios que ustedes quieran hacerme. Y el miércoles que viene, bueno, nos vamos para ver cómo funciona el Sistema Nacional de Salud. Bueno, es que hay, ¿no? Pregunta. Aprovecho y tomo un poco. Bueno, tampoco los quiero forzar, no tienen por qué hacer preguntas. Bueno, me alegro si es que fui claro. Esta es una parte de la bolilla 12. La segunda parte es la que vamos a ver el miércoles que viene. Bueno, a ver acá. Sergio Froyo me hace una pregunta, pero no recuerdo. Meses de licencia paga y uso 2, a los 3 meses a enfermar. ¿Hay un límite por un año? No es eso. El límite de un año es de conservación del empleo, Sergio. ¿Sí? Vos tenés 3 meses por tu antigüedad, 3 meses de licencia paga. ¿Recuperás? Bueno, ahí entra el periodo, el plazo de conservación de empleo, que es hasta un año. Profe, una pregunta, pero si es la misma patología con la que se enfermó, ¿no es que Cintia Lucero, descuenta? sí. Sí, ¿no es que descuenta también de esos 3 meses? Si no lo escribo, porque no se escucha, no se escucha. No, ahí te estoy escuchando bien, hubo una pequeña. Si es la misma patología por la que se enfermó, en el ejemplo de Sergio, a él le correspondían Sí. 3 meses y se enfermó por la misma enfermedad y usó 2. ¿No corre también desde esos 2 meses? O sea, ¿no está dentro de ese mismo límite? Mirá, si es una misma patología, es el final del artículo 208, ¿no? Que tiene hasta 2 años. Que esta situación que vos preguntás suscita mayor conflicto. Porque si nos ponemos a ver el artículo con detalle, vas a ver que no está muy bien previsto que me están preguntando. Entonces, justamente, al no estar previsto, tampoco es fácil que una ley prevea todas las situaciones. ¿Sí? En principio, yo te diría que cuando es una recidiva, o sea, la misma patología que se manifiesta en distintos periodos, el trabajador tiene derecho a renovar su licencia. Hasta un plazo de 2 años. Esta es a ver, quiero aclarar, es una interpretación del artículo 208. ¿Sí? Muy bien, queridos. Entonces, salvo que haya otra pregunta, damos por terminado hoy. Me quedé un poquito corto, ya lo dije. Pero bueno, la clase del miércoles